Bueno, entonces, como les comentaba, con el permiso de ustedes, voy a iniciar la sesión que va a quedar grabada completamente e iniciamos. Entonces, como pueden darse cuenta, pues tenemos la agenda del día, ¿cierto? Estos son los puntos que vamos a tratar. Es nuestro saludo inicial, la socialización de la evidencia, los conceptos y aplicación y la ampliación, perdón, sobre la temática del tema. Pues en la presentación incluí como unas sugerencias, como una ayuda para el desarrollo de la evidencia y pues ya sería decirles cuál es la evidencia que van a entregar. ¿Listo? Entre otros. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, bienvenidos nuevamente. En este momento pues estamos acompañados con los aprendices de la ficha terminada en 55 y en la 318, ¿verdad? Si me pueden confirmar, les agradezco. Bueno. Recuerden pues que estamos en el tecnólogo análisis y desarrollo de software. Ya estamos en la etapa de la guía 4. Vamos a ver la competencia 220, 50, 10, 95, la actividad de aprendizaje número 2 y la evidencia número 5, que nos corresponde y es desarrollar arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Voy a hacerles como una socialización, aunque yo creo que ya han visto la guía, ya tienen más claro como el tema, pero pues de todas maneras lo que debemos desarrollar, pues la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado, es lo que vamos a revisar. Se entiende por arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para la estructura con el código fuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? De todas maneras, les socializo lo que está en la guía, pero en la actividad pues, hay algunos ajustes, o más bien en lugar de ajustes es lo mismo, pero un poco más claro como tal lo que se debe desarrollar y entregar. Entonces, lo que en este momento pueden encontrar en la guía, pues nos invita a estudiar el componente perdón, formativo, que es el material de apoyo que encontramos en la plataforma que se llama diseño de patrones de software. Eso es importante y ahí arrancamos porque ahí tenemos pues mucho contenido, mucha herramienta y mucho concepto que podemos adaptar a nuestro proyecto. Recuerden que todo lo que se aplica o todo lo que se ve debemos enfocarlo, pues debe ser aplicable para nuestro proyecto. Todo es en pro de que al final pues ustedes puedan terminar desarrollando pues la aplicación ya sea pues la que ustedes hayan seleccionado. Incorporar, ¿sí? O seleccionar patrones de diseños proponiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Esto es muy importante y en realidad el objetivo de los patrones es eso, llegar a las mejores prácticas y a tener la posibilidad de la mantenibilidad y de la escalabilidad del software. Eso básicamente es como uno de los fundamentos de los patrones de diseño. Debemos elaborar la vista de componentes, un diagrama visual donde podemos ver visualmente eh, el software en las fases avanzadas del ciclo de la vida. Elaborar la vista del despliegue del software para determinar pues, condiciones y de la implantación de la solución informática. En este caso, pues ya ahorita más adelante vamos a ir explicando un poquito más. En las sugerencias pues les explico un poco más qué es esto y elegir las herramientas necesarias para optimizar los procesos.
¿Listo? Eso es como la socialización de la evidencia que tenemos en la guía. Vamos a darle un poquito de contextualización al tema, conceptos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la arquitectura de software? Eh, en realidad, la arquitectura es muy importante. ¿Sí? Espérame un segundito que creo que alguien ingresó. Que no lo tengo aquí a la mano. Sí, Jason, bueno. Eh, la arquitectura del software es muy importante porque aunque hay programadores que no lo utilizan, hay programadores que incluso dicen que no utilizan esa arquitectura o esa estructura o en su programación, en su desarrollo no aplican este modelo, ¿sí? Pero en realidad está comprobado que cuando no se aplican estos modelos, pues cuando la aplicación empieza a crecer o cuando ya avanza, cuando digamos que empieza a hacer éxito la aplicación, es ahí donde empiezan los dolores de cabeza. Aunque en este caso vamos a hablar de arquitectura de software, no quiere decir que vamos a abarcar como tal todo lo que implica ser un arquitecto de software, ¿no? Porque pues eso es algo de verdad que incluso si nos ponemos a decir que un arquitecto de software es aquel que sabe de todo un poco, eso es mentira e imposible, porque ustedes saben que la tecnología y en la programación todo avanza muy rápido y hay diversos lenguajes, incluso en este tema de patrones, hay diversos patrones, todo esto. Entonces es muy difícil que ellos sepan de todo un poquito. Saben de muchos, de muchas cosas, de muchas, y no lo mismo, porque tampoco un arquitecto de software puede saber de todo o de mucho lo mismo, porque pues no, por eso nunca se ha llegado incluso a ver un solo lenguaje de programación. Lo intentaron, estuve algún tiempo investigando sobre el tema y muy rápido, e intentaron hacerlo y nunca funcionó porque en realidad la programación depende de la lógica y todos somos un mundo, tenemos en nuestra cabeza un mundo diferente. Por eso no podemos programar todos lo mismo. Por eso existen varios lenguajes de programación, aunque sean con una lógica muy similar, ya la interpretación y la funcionalidad o el tema de cambiarlo lo dan los programadores. ¿Listo? O lo damos en el momento de desarrollar. Entonces, rápidamente, ¿qué es la arquitectura de software? Pues es una estructura general de un sistema de software, define componentes, relaciones e interacciones, asegura, como les hablaba, asegura la escalabilidad, la asegura el mantenimiento y la calidad del sistema. Básicamente lo aplicamos para que podamos asegurar estos componentes en un futuro. Hablemos de los patrones, porque la evidencia nos invita a que nosotros seleccionemos un patrón de diseño y pues que hagamos se lo seleccionemos y apliquemos un patrón de diseño, ¿verdad? Es lo que nos invita a hacer la evidencia. Entonces, hablemos de patrones de diseños versus patrones arquitectónicos. Entonces, patrones de diseño son las soluciones comunes a problemas técnicos. Ahí hay muchos patrones, ¿sí? Incluyendo, vamos a nombrar dos que siempre son como los más comunes y eso, el modelo vista controlador y el singletón. Patrones arquitectónicos. Entonces tenemos los patrones arquitectónicos, que es la estructura global, ¿sí? Teniendo en cuenta una preguntita, ¿ustedes pueden poder permitirle al compañero o solo yo? Eh, buscamos.
Daniel. Bueno, sigamos con la presentación. Entonces teníamos patrones arquitectónicos, que es ya una estructura global. Cuando hablamos de estructuras globales, pues estamos hablando de cosas grandes. Tenemos nuevamente el modelo vista controlador, tenemos el microservicio y también tenemos el modelo cliente servidor. Entonces ya vemos que hay dos patrones de los cuales también ellos tienen sus clases o sus funciones, ¿cierto? Entonces, la elección depende del contexto y requisitos del sistema. ¿De cuál sistema? Pues del sistema que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Cómo seleccionar el patrón de diseño? Bueno, pues debemos primero que todo documentarnos. Por eso la invitación siempre a documentarnos, a investigar, a poder aprovechar pues esos recursos, ese material de apoyo, pues para sí mismo, después de documentarnos, poder analizar. Entonces podemos analizar el contexto del problema, a cuál problema. Entonces, ¿quién tiene cuál problema? Todos tenemos muchos problemas. No analiza el contexto del problema de su proyecto. Tenemos que identificar los requisitos, tenemos que identificar los requisitos, perdón, funcionales y los no funcionales, ¿sí? Hay que evaluar la escalabilidad, la modularidad y mantenimiento. Entonces debemos de saber hasta dónde queremos llegar, qué tanto puede crecer, qué cambios podríamos llegar a tener, o más bien, cómo le podríamos hacer mantenimiento de una manera más fácil. En este caso, o en esta sesión, traigo como ejemplo el modelo vista controlador, porque pues es uno de los patrones que pertenecen incluso a los dos, pero en realidad pertenece al diseño de arquitectura, arquitectónico, perdón, y es ideal para hacer aplicaciones web, aunque pues los otros también funcionan. Pero ¿qué pasa? Es un modelo más conocido, más fácil de utilizar, eh, vamos más a la fija, ¿sí? Entonces, como ejemplo, debemos seleccionar un patrón. En este caso puse el ejemplo, el modelo vista controlador. Entonces, por ejemplo, mi sistema analizando los problemas, los requisitos funcionales y no los funcionales, evalué cuánto iba a crecer, cómo era el tema, cuál era mi base de datos, cuáles eran las funciones, bueno, todo el tema, cómo le voy a hacer el mantenimiento, y decidí que voy a aplicarle el modelo vista controlador. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que seleccionamos nuestro patrón de diseño. Entonces, desarrollo con patrón de modelo vista controlador. Lo traigo como ejemplo, ¿sí? Pues para que ustedes vean que lo vamos por partes, ¿ve? Tenemos que seleccionarlo y lo vamos incluyendo. Entonces, ¿qué es el modelo? Porque pues se divide, el patrón se divide en tres cosas fundamentales, y eso es lo que lo hace más dinámico, más, aunque lo veamos más grande, más fácil, ¿cierto? Entonces, el modelo, el modelo es el que gestiona los datos lógicos del negocio. ¿Qué quiere decir los datos y la lógica del negocio? Quiere decir que el modelo es el que se encarga, ahí en ese modelo nosotros vamos a colocar todos los datos, todo lo que tiene que ver con datos. ¿Qué es lo que tiene que ver con los datos? La base de datos del negocio. La información, que en realidad es la que vale. Ese es el negocio, la información, ¿sí? Entonces, el modelo ese es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con las bases de datos. La vista. La vista es la interfaz con el usuario. Entonces, la vista es lo que nosotros vemos, lo que el usuario se siente y ve en la pantalla, la interfaz, ¿cierto? Que nosotros podemos ver, con lo que interactúa el usuario, que pues también se hace en su lenguaje de programación. Controlador. ¿Qué hace el controlador?
es el intermediario entre la vista y el modelo. Entonces es el que hace, digamos que aparte de las conexiones, pues es el que hace que eso funcione en realidad y más adelante lo podemos tener más claro. Organización, ¿qué tiene el modelo vista controlador? Como pueden ver, se divide en tres partes. Cada una se encarga de unas eh, características muy puntuales y pues obviamente muy importantes. Entonces dice que ese modelo vista controlador pues es una organización muy clara que facilita, primero que todo, el mantenimiento. Eso es como cuando nosotros desarrollamos y somos limpios con el código, muchos utilizan su comentario, muchos utilizan cuando van a darle una, un nombre a una clase, la identifican como debe estar identificada, entonces es más fácil ir a buscarlo, ¿cierto? Entonces, de esta manera también es fácil y sencillo. Que voy a hacerle un cambio a la base de datos, ya sé dónde tengo que ir. Que voy a hacerle un cambio a la interfaz, ya sé dónde tengo que ir. Que tengo que hacerle ahora una consulta a esto, ya sé dónde tengo que ir. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, tiene una facilidad pues en esos procesos. Un ejemplo práctico. Quise traer un ejemplo práctico. Por ejemplo, vamos a hacer un caso, un sistema de control. Un caso es un requerimiento. Un requerimiento es un sistema de control de asistencia escolar. ¿Sí? Un formulario de ingreso. ¿Cuál es la tarea? Pues crear un módulo con qué? Con el modelo vista controlador que registre los estudiantes. Entonces vamos a tenerlo más ya aquí más en práctica ese modelo. Entonces dice que en el modelo debemos tener una clase que se llama estudiante y esa clase tiene unos objetos que se llama ID, nombre y asistencia. Eso es lo que va a ir en el modelo porque en realidad esa es la información que se va a mover dentro de ese sistema. Tenemos una vista, entonces en esa carpeta o en ese módulo de vista, pues debe de ir un formulario que es el que va a ver el usuario, ¿cierto? El formulario donde le pregunte, ingrese aquí su número de documento, ingrese aquí su nombre, ingrese aquí tal cosa. Ese es el formulario que va en vista, ¿cierto? Y lo hacemos, como ejemplo lo puse ahí, con HTML y CSS. Controlador. Entonces, aquí donde, ¿qué hace el controlador? Bueno, el controlador, en este caso, se hace la conexión o se trabaja eh, un controlador PHP, perdón, el lenguaje de programación, y se hizo la base de datos utilizando MySQL, PHP, ¿sí? Entonces, en el controlador lo que vamos a hacer nosotros son las funciones. Entonces, la función, la conexión. Entonces, ahí es donde yo le digo, si el ID de tal persona es igual a tal cosa, pues entonces lo validamos y le damos ingreso. O si no existe, entonces se debe guardar, ¿cierto? Fin, ahí hacemos la función. Entonces, para que ustedes se den cuenta más o menos cómo funciona el modelo vista controlador. ¿Qué son los patrones de diseño? Bueno, aquí vamos, en realidad yo siempre digo que, por eso lo aclaro al principio, la arquitectura de software, eso es la misma palabra lo dice, eso es algo grandísimo. Pero entonces aquí vamos a traer, por eso hay mucho tema, hay mucho concepto, mucha cosa para aprender. Por eso es la invitación a podernos documentar, a poder alimentar esa investigación. Entonces, ¿qué son los patrones de diseño? Son soluciones utilizables a problemas comunes en el desarrollo de software. ¿Qué hacen? Ayudan a estructurar el código de forma clara y eficiente, como lo que hemos venido viendo como ejemplos, como les he venido explicando lo que hace un patrón.
de diseño. No son fragmentos de códigos específicos. Entonces no son, venga, pongamos esto aquí y este patrón me va a hacer esto y ya. No, sino que son guías o esquemas aplicables a muchos casos. ¿Por qué? Porque esa función se reutiliza en muchos casos del mismo sistema. Entonces, no son pedacitos como ahí que, bueno, aquí hago este, más adelante hago otro, no. Mejoran la mantenibilidad, la escalabilidad y la flexibilidad del software, lo que aclaré en unas diapositivas anteriores, ¿no? Cuando nosotros aplicamos un patrón de diseño, ya vamos como asegurando esa parte de que más adelante vamos a poder tener un mejor mantenimiento. La escalabilidad, pues si debemos crecer, vamos a tener la facilidad de poder crecer y saber dónde ir para crecer. Y la flexibilidad, porque pues estando separados podemos mirar cómo puedo yo pues juntar nuevas dinámicas en el sistema. Entonces vea que esto, esto es lo que son las cosas que hace también un patrón de diseño. Tipos de patrones de diseños. En este caso, son patrones de diseño, tal cual como se llama. Tipos de patrones de diseño. Hablan del patrón creacional, hablan también del patrón estructural y hablan de un patrón de comportamiento, como lo veíamos antes en el diseño arquitectónico, que ya lo vamos a volver a tocar. Cada uno tiene sus patrones, ¿cierto? Sus funciones. Entonces, como pueden dar cuenta, el patrón creacional trae sus 5 componentes, el estructural trae, pues nuevamente trae ahí 7, ¿sí? Y así sucesivamente se va conformando entre esos patrones, pues todo un patrón de diseño. Clasificación de los patrones de diseño. Vamos a hablar de uno, o sea, digamos, vamos, ahí yo pues coloqué, digamos que la función que cumple cada uno de los patrones de acuerdo pues al patrón principal, pero pues por el tiempo, ya no vamos a hablar de todos porque pues, nos alarga mucho la sesión. Entonces, tenemos la clasificación de los patrones de diseño, pues son patrones creacionales, ¿sí? Que son los que estábamos viendo en esta diapositiva anterior. Vamos a hablar de los patrones creacionales. Y dice que son, ¿qué hacen ellos? Controlan la creación de los objetos. Ya nosotros podemos ver que ellos son los que controlan la creación de los objetos del sistema. Patrones estructurales definen cómo se relacionan las clases y los objetos. Recuerde que todo sistema, o cuando hablábamos antes de, del- de la estructura de la arquitectura de software, donde pues hablábamos de la programación de, de objetos, ¿cierto? Entonces, todo va basado en clases y objetos. Patrones de comportamiento, que son los que se enfocan en la comunicación entre los objetos. ¿Listo? Entre los objetos que están con sus respectivas clases. En este caso, podemos ver que aquí nos muestran como la funcionalidad de cada patrón del patrón principal o los patrones creacionales, ¿sí? Por ejemplo, el singletón, que es el que garantiza que haya solo una instancia de una clase. No puede haber otra clase dentro del sistema. También pues podemos tener el factory method, que es el que llega a la creación de los objetos, a sus clases. Aquí pues es un poquito más complejo explicarlo, ya que no traje como en el modelo vista controlador algún ejemplo práctico,
Esto ya cuando nosotros nos documentamos, sabemos en sí profundamente cómo funciona el patrón y si es aplicable para nuestro sistema, en ese momento es que se vuelve funcional. Mientras tanto, aquí son conceptos. ¿Listo? De todas maneras, como podemos darnos cuenta, son muchos los patrones, pero no significa que debemos utilizarlos todos y que debemos en este momento saber de todos, ¿sí? Aunque, pues en este le traigo como sugerencia utilizar el modelo de vista controlador, aunque la invitación es documentarnos, investigar y mirar de todo un poquito, pues para saber de pronto si podemos en medio de todo utilizar otro patrón. De acuerdo, pues eso ¿cómo lo sabemos? Ah, ¿cuál patrón utilizo? No lo puede determinar su compañero si no está en su grupo, ni el vecino, sino que debe ser el grupo o usted, que es el que tiene que analizar su desarrollo, es el que tiene que hacer todo el análisis de los problemas, de los requisitos funcionales y no funcionales, y mirar la aplicabilidad del patrón. También pues podemos ver que tenemos los patrones estructurales. También tenemos que el adapter es el que convierte una interfaz en otra esperada. Eh, También tenemos el proxy, que controla el acceso a un objeto. Recuerden que no sé si algunos que ya han trabajado en empresa y no, es que no podemos ingresar y esto, y no, eso debe ser el proxy. ¿Sí? Ah, venga, le configuramos el proxy. Eso también es un patrón estructural. Tenemos los patrones de comportamiento. Entonces también tenemos pues el observer que permite a objetos recibir notificaciones de cambio, el strategy que define una familia de algoritmos intercambiables. Bueno, tenemos muchas posibilidades y como les decía al principio, este tema de la arquitectura de software es, es grande y ahí por eso hay muchos programadores que no lo utilizan, pero como podemos observar las ventajas que tiene utilizar o de verdad implementar la arquitectura del software, pues son más que no implementarlo, ¿verdad? Eh, Debemos documentarnos, sí, para poder aplicar pues el patrón que necesitemos en nuestro sistema. Ahora vamos a hablar, estuvimos hablando de patrones de diseño. Recuerde que estuvimos hablando de patrones de diseño. Ahora vamos a hablar de patrones arquitectónicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un modelo arquitectónico de software? Entonces, es un esquema de organización de una aplicación. Define cómo se estructuran los componentes del sistema. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar. Ya durante toda la sesión hemos hablado de esas ventajas. Y como les decía antes, por allá en ese concepto general, que la idea es que el objetivo de la arquitectura de software era llegar a esto, a mejorar el mantenimiento, la escalabilidad, la reutilización de las funciones, ¿sí? De poder eh, ser más flexibles con las aplicaciones. Entonces vea que el objetivo se cumple. Aquí estamos, no estamos diciendo nada de lo que nos muestra un objetivo. Ejemplos, monolítico, en capas. Esos son ejemplos de modelos arquitectónicos o de patrones arquitectónicos. Monolítico, en capas. Cliente-servidor, que incluso lo habíamos visto ya en cuando hablábamos versus patrones de diseño y arquitectónicos. Entonces, monolítico en capas, cliente-servidor. Tenemos el modelo vista controlador, ¿cierto?
En todos, como ustedes se pueden dar cuenta, en todos digamos que en los dos modelos, llamémoslo así, aparece el modelo vista controlador. ¿Por qué? Y lo vamos a traer aquí nuevamente, lo traigo aquí a la primera página. Tipos de modelos arquitectónicos. Entonces tenemos arquitectura monolítica, la que estábamos mirando. Tenemos la arquitectura en capas, tenemos cliente-servidor, tenemos microservicios y tenemos el modelo vista controlador. Como ustedes pueden darse cuenta gráficamente, el controlador es el intermediario entre el modelo y la vista. La vista es quien le envía al controlador la orden, llamémoslo así, qué necesita o qué va a hacer. El controlador actualiza esa orden en el modelo. Entonces, como el controlador es el que hace la función, si por ejemplo en la vista el usuario le está diciendo, llenó el formulario y le está diciendo que quiere guardar esa información, el controlador aplica la función guardar dentro de la base de datos, dentro de la clase, dentro del objeto que se esté utilizando en el sistema o donde tiene que ir. ¿Eso qué hace? Cuando él activa esa función, se la actualiza al modelo. Y el modelo lo que hace es coger esa información actualizada y mostrarle a la vista, pues obviamente va a pasar nuevamente por el controlador porque es el que va a tener la función de mostrar, lo va a pasar por el controlador y es el que le va a mostrar ya actualizado, en este caso al usuario, donde diga que listo, ya lo actualizó. Si es una consulta, pues le va a mostrar la información. Componentes del patrón modelo vista controlador. ¿Cuáles son los componentes? Ya lo habíamos visto anteriormente. Componente práctico de modelo vista controlador. Entonces aquí hay una explicación más detalladita también, igual que lo que habíamos visto, pero entonces el modelo y la lógica de negocio y los accesos de datos. Recuerden que para que lo tengan como un poquito claro, recuerden que el modelo pues es el que se encarga de todo lo que es el tema de la base de datos y la vista es la interfaz gráfica de la presentación o la presentación al usuario, es lo que la interfaz que el usuario ve. ¿Qué hace el controlador? Como lo vimos en la imagen anterior, pues es el intermediario entre la vista y el modelo. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, no sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, hasta este momento. Listo. Sí, señor. Yaru. Profe, muy buenas noches, profe Nelson, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Gracias a Dios. Profe, estos patrones de diseño, es que yo a veces utilizo Refactoring Guru y ahí me muestran como lo que son los diseños, los patrones de diseño, pero me muestra que son soluciones ya probadas, es decir, como plantillas que simplifican todo. Sí, 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 Va por porque, ahí, señor. va por ahí, ¿cierto, profe? Sí, claro. Como le digo, es que depende de los patrones que se apliquen dentro del sistema, ¿sí? Digamos que cuando no todos los patrones hacen lo mismo, por ende, no siempre le va a mostrar o no siempre le va a mostrar el mismo resultado si usted juega con los patrones, ¿sí? Si usted dice voy a utilizar diferentes patrones, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, voy a utilizar solo el patrón o solo el del modelo vista controlador, va a mostrarle o le va a dar como un resultado que es una solución, una plantilla de soluciones. Es válido el concepto, ¿sí? Pero depende es
depende del patrón que usted vaya a utilizar o que se esté utilizando en el sistema. Por eso es que es, digamos que es muy, digamos que confuso, pues, para, para las personas que no manejan la arquitectura de software, poder, ser críticos en cuanto a esos patrones. Yaru, ¿está por ahí? Sí, profe, estoy escuchando activamente. Sí. Entonces, si dice por ejemplo, si ve que, o sea, si usted de pronto tiene o sea, o confusión, de que no, ¿será que sí es así? ¿Será que no? ¿O será que la estructura que me está mostrando es? Sí, claro, es por ahí, porque de eso hemos venido hablando, que básicamente lo que estamos creando es una plantilla, pues, en, en palabras coloquiales, llamémoslo así, ¿cierto? En palabras más explícitas. Una plantilla con nuestros patrones de diseño. Vale, perfecto, profe, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Ya tenemos a 7. Bueno, vamos avanzando porque aún nos falta. Y para poder explicar el tema del desarrollo. Entonces tenemos el flujo de datos de un modelo controlador. La vista se envía, pues se envía el evento o la orden al controlador, lo que les venía explicando. El controlador actualiza el modelo y el modelo pues notifica los cambios en la interfaz del usuario. Vamos a hablar de las sugerencias para el desarrollo de la evidencia. Yo les dije, pues esto es más como una sugerencia, no lo tomen como tiene que ser así. Por ejemplo, lo que hablaba Yaru, que él utiliza sus herramientas y tiene su estructura y tiene su método de trabajar, no quiere decir que tenga que implementar las sugerencias del instructor, ¿sí? Pues lo primero es invitarlos nuevamente a estudiar el material de apoyo, ingresar a la plataforma. Muchachos, vea que hay material muy interesante. Ahí van a encontrar prácticamente lo necesario, lo que ustedes necesiten para el desarrollo de la evidencia. Pues igual se van a documentar mucho más. Entonces la invitación es a ir a la plataforma, buscar pues el que dice diseño de patrones de software y ahí pues van a encontrar el siguiente contenido, ¿sí? Van a encontrar pues ahí yo les puse como un pantallazo de donde los va a llevar la plataforma. Ahí van a encontrar los conceptos sobre los patrones de diseño más completos, eh, como tal, un concepto más, más puntual y más allegado en cada uno de los patrones. Van a encontrar pues también ejemplos de diagrama de despliegue, diagrama de componentes, que es una de las cosas que está pidiendo uno de los requisitos de la actividad, de la evidencia. Como sugerencia, pues tenemos esto. Entonces tenemos, lo primero que nosotros vamos a hacer es de acuerdo a cada uno, de acuerdo al sistema de cada uno, al proyecto de que cada uno está estructurando hasta ahora, pues hasta ahora digo yo, lo está organizando, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar un patrón de diseño, ¿sí? Ya el que ustedes escojan.
Como les decía anteriormente y siempre hay muchos patrones, la idea es que ustedes se puedan documentar y pues digamos que como podemos darnos cuenta, lo importante es que podamos manejar un patrón probable, ¿cierto? Que ya esté, que ya pues sea, que podamos encontrar información eh, fácilmente, documentación para que no nos quedemos cortos en la aplicación. Y pues en este caso nuevamente les digo que fácilmente pueden hablar de modelo vista controlador. Entonces eligen el patrón que mejor entiendas, ¿sí? Porque ya pues obviamente hay personas que se les facilita otros patrones y lo hacen o lo estructuran como ellos le entienden mejor su código, su desarrollo. Eh, y explica por qué es la mejor opción para la arquitectura que vas a desarrollar. Entonces lo primero es seleccionar el patrón y ahí pues luego pues explica, mira, seleccioné tal patrón, porque creo que esto. Entonces explicamos la opción para la arquitectura que vas a desarrollar. Entonces, eh, luego pues describimos el patrón. En esta parte pues debemos explicar qué hace ese patrón, ¿sí? Cómo o, textualmente, cuál es me trabó la lengua, ¿cierto? Cómo se aplica, Aplicabilidad. muchas gracias, aplicabilidad. La aplicabilidad del patrón dentro del sistema, ¿sí? Entonces lo debemos explicar textualmente. Eh, Como sugerencia, pues debemos documentar el trabajo, aplicar el patrón de diseño. Pues aquí es donde ya les digo a ustedes que explicar la aplicación del patrón, eh, el enfoque de la aplicación, pues describe tu aplicación, describe tu aplicación. En este caso hablando de, porque siempre lo traigo como ejemplo para no dejar suelto como que describe tu aplicación. Entonces, por ejemplo, describe cómo tu aplicación se divide en las tres partes del modelo vista controlador. Por ejemplo, en este caso, pues como se utiliza el modelo vista controlador, vemos que ese modelo se divide en tres partes, en modelo, en vista y en controlador. Yo les generé un documentico pequeño, pero pues muy puntual, ¿sí? Donde les digo más o menos cómo es la explicación, ¿sí? Como el ejemplo de cómo deben explicarlo, ¿sí? La justificación de las mejores prácticas. Entonces ahí también en ese mismo material, en la partecita de abajo, les pongo también cómo es que se justifica eh, por las mejoras, ¿cierto? O cuáles son esas mejores prácticas de ese modelo. Luego, pues elaborar la vista de componentes, esto ya estamos hablando de diagramas, ¿sí? Ya es dibujar, de crear un diagrama. Entonces aquí se debe hacer una representación visual de la arquitectura. Herramientas recomendadas que ustedes pueden utilizar. O sea, vuelvo y les aclaro, no quiere decir que tienen que ser esas. Pueden ser las de su preferencia. Pueden utilizar herramientas como Lucidchart, pueden utilizar, pues para mí, por ejemplo, hay una herramienta que se llama DIA, es gratis y muy fácil para hacer todo lo que es el tema de diagramas, incluso deja hacer las clases, bueno, entonces vea que está esa herramienta DIA en Canva, pues sabe que Canva es un mundo, eh, o si prefieres, pues también puedes usar las herramientas de diagramación de Office, el vicio puede ser, puede utilizarlo. Entonces, pues ya en las herramientas recomendadas para hacer el diagrama, pues yo les puedo hablar de estas. Ya ustedes pueden utilizar las que ustedes pues más manejen. El contenido del diagrama.
Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para el contenido del diagrama? Recuerde que estamos haciendo un borrador. Recuerden que el objetivo de esto es poder entender. Por allá cuando ustedes veían UML, donde hacían casos de estudio, ¿cierto? Donde les explicaban que todo, que toda, que el algoritmo era una serie de pasos secuenciales, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos diagramar, pues, en nuestro sistema, en este caso, pues, un diagrama de componentes, con cada caja que representa un componente clave de tu aplicación. Por ejemplo, eh, aquí puse que el módulo de usuarios, módulo de pagos, la base de datos, entonces, ¿sí ve? Cada módulo. Entonces, cada componente de su aplicación la vamos a diagramar, ¿listo? Las flechas indican las relaciones o la dirección del flujo de datos entre los componentes. Entonces, la flecha desde el módulo de usuarios hasta la base de datos para indicar que el módulo se comunica con ella, ¿sí? Esas son las relaciones que hay, ¿listo? Entre los módulos. Eh, Venga, a ver si acá, bueno, este es el diagrama de componentes. Ahora vamos a hablar del diagrama de despliegue. Entonces, aquí como ustedes se pueden dar cuenta, aquí se debe pues también hacer una representación visual, ¿cierto? Usar las etiquetas claras para cada caja y flecha. Entonces mire que básicamente lo que vamos a hacer nosotros son las clases. Recuerde que los componentes son las clases que debemos utilizar con los objetos, que son los módulos que se van a usar dentro de nuestro, son las cajitas que se van a usar dentro de nuestro sistema. No tenemos que hacer todo o sea, no le estamos pidiendo la interfaz del sistema, sino estamos solicitando el diagrama de los componentes, de los módulos y de las relaciones entre los módulos. Elaborar la vista del componente, venga, que creo que es que aquí, me había quedado mal esa diapositiva allá. Entonces, como podemos darnos cuenta, el diagrama de despliegue es utilizado para representar la distribución física, estática de los componentes del software en los distintos nodos físicos de la red. ¿Qué son los nodos? Se define como elementos utilizados para representar un elemento físico que interactúa de alguna manera con el sistema o bien forma parte del mismo, ¿sí? Entonces, nos hablan de que tenemos un nodo, un subnodo 1, un subnodo 2, tenemos un servidor de base de datos, ¿cierto? Con una base de datos para la aplicación 1 y tenemos en ese mismo servidor una base de datos para la aplicación 2. Dice que tenemos una conexión, la conexión representa una solución entre dos nodos, a través a través de la cual estos nodos son capaces de transmitir la información en forma de mensajes o señales. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la flechita es interactuar por medio de la flecha, pues vamos a interactuar cuáles son los nodos que intervienen, que se comunican entre sí. Aquí tengo otro ejemplo de diagrama de despliegue donde pues, nos muestra un ejemplo sobre el tipo de diagrama donde se muestra un total de 6 nodos y pues algunos de sus componentes, ¿cierto? Los componentes son los que están dentro de los nodos. Recuerde que estamos hablando de componentes y de nodos o ya de, pues si hablemos de nodos para que no nos perdamos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una impresora, tenemos una base de datos. Esos son los nodos. Tenemos una impresora, una base de datos, un servidor de aplicaciones, ¿sí? Tenemos un cliente móvil, vamos a hablar de un portátil, y tenemos un cliente, ¿sí? Entonces, y tenemos un servidor web. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la relación que hay está el servidor de aplicaciones
que se comunica con la base de datos y con la impresora. Eso tiene conectado, esa es la comunicación inicial del servidor de aplicaciones. Luego luego se conecta el servidor web. ¿Por qué? Porque el servidor web es el que nos va a servir de interfaz, ¿cierto? Eh, es el que nos va a prestar el servicio, llamémoslo así, el servicio, para que el cliente móvil pueda ver la interfaz y el cliente, otro cliente, también pueda ver la interfaz de las aplicaciones que tenga el servidor de aplicaciones, ¿sí? Entonces, mire, cuando hablamos de diagramas de despliegue, estamos hablando de nodos, y aquí también es muy claro que cuando hablamos de diagrama de componentes, es lo que componen esos nodos, ¿sí? Vea que, por ejemplo, en la impresora, pues no hay nada, ¿cierto? Que vamos a instalar ahí. Tal vez en la base de datos podríamos tener un MySQL, ¿sí? Un servidor, un componente como SAM, como MySQL, como Oracle, bueno, cualquier un componente. Nos llevamos arriba, pues obviamente en el servidor de aplicaciones, pues vamos a tener más que todo como los gestores, los sistemas de gestión de base de datos. Entonces allá vamos a encontrar que el acceso a la base de datos, que el web service, ¿cierto? Que el container. Y de ahí, pues ya vamos a tener la aplicación o el servidor web, ¿sí? La aplicación RAR, el Apache, ¿sí? El Apache que es el que, digamos, nos sirve para emular los servicios, para que suban los servicios. Y bueno, y todas las utilidades que nos presta ese servidor web. Eh, tenemos los dos clientes, un cliente que tiene una interfaz móvil y otro cliente que tiene una interfaz que también tiene un buscador, tiene un Ajax de conexión, o sea, eh, esto es un sistema que yo le podría decir un tal sistema porque tendría que ponerle nombre. Una de las cosas para los diagramas, y ya que llegó este tiempo, es que montan los diagramas, los organizan y los hacen muy bonitos y todo, pero el diagrama no tiene nombre el sistema, ¿sí? Entonces muchas veces el sistema es muy complejo y uno se imagina leyéndolo, un sistema, y mentiras que era otro sistema. Y ahí hay confusiones porque, no, pues si yo digo, no, es que el sistema era para vender tal cosa, no, es que aquí le faltó entonces tales componentes. No, es que eso no era para vender, eso era para regalar, solo era para que mirara. Entonces vea que entonces la idea siempre es que los diagramas tengan sus nombres. Evidencia a entregar, muchachos, se nos acabó el tiempo. Dios mío, esto pasa volando. Evidencia a entregar. Entonces, de todo lo que hemos hablado, pues les di las sugerencias. Básicamente la sugerencia era como el paso a paso de lo que debíamos hacer de la evidencia. Entonces tenemos que la evidencia a entregar es estudiar el componente formativo, debemos estudiarlo, el componente formativo, seleccionar el patrón de diseño que se ajuste pues a su proyecto y realizar la descripción del patrón, como se los sugería ahí en la presentación. Explicación mire que esa palabra, de la aplicabilidad del patrón, ¿sí? La justificación de las mejoras prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. ¿Listo? Entonces aquí justificamos. Ya, como les dije, en el material de apoyo van a encontrar cómo deben justificar. Elaborar la vista de componentes, ya lo que estábamos incluso revisando, elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas. Este es, como se pueden dar cuenta, diagramar o hacer un diagrama de componentes, y el otro es elaborar un diagrama de despliegue. Bueno, ya pues ya ustedes saben que el software para determinar las condiciones y la implantación de la solución informática. ¿Listo? Y por último, pues debemos elegir las herramientas necesarias para optimizar los procesos. Entonces, por ejemplo, cada uno dice en la parte digamos, en herramientas necesarias
para optimizar procesos. Entonces voy a utilizar esta, voy a utilizar esta, voy a utilizar esta, voy a utilizar esta. Si pueden el por qué, pues mucho mejor, porque va a quedar mucho más claro ese documento, porque vuelvo al tema, la arquitectura de software o el arquitecto de software lo que hace es documentar el software, documentarlo, ¿sí? Eso es lo que hace un arquitecto de software, decirle al programador, vea, esto debe ser así, porque esto, porque esto y porque esto. Entonces, por eso este trabajo es de documentación, porque aquí debemos documentar nuestro software. Listo, muchachos. La entrega, pues debe ser, los productos deben entregarse en un archivo PDF, ¿sí? Eh, con su portada, por favor, porque entregan y no saben ni quién lo entregó, con su portada. eh, y de acuerdo pues a la solicitud de la evidencia. ¿Listo? Entonces vamos haciéndolo de acuerdo pues a esta solicitud. Muchachos, ¿alguna pregunta respecto a la evidencia, a la entrega? Es que ahí. Videollamada y reunión para todo el mundo. Muchachos, ¿me escuchan? Reunión. ¿Me escuchan, muchachos, ahí? Sí, señor. ¿A dónde quedé? Porque esta vaina no me notificó y mire que Está en la última parte donde decía de los diagramas y faltaba explicar el último renglón. espérame que no les he compartido la pantalla, ¿verdad? Ya les comparto. La pantalla. Listo. La diapositiva anterior, creo que era. Listo. Entonces estábamos en esta, ¿verdad? Sí, señor. Listo. En el Entonces, último punto. como les venía diciendo, básicamente en las sugerencias, yo les voy a compartir ahorita un link por el WhatsApp, por el grupo. Les voy a compartir un link donde yo creé, pues aparte de todo ese, del material de apoyo de la plataforma, yo les creé una carpeta donde está esta presentación y está el material de apoyo que les había nombrado en las sugerencias. Entonces ahí pues para que, de todas maneras, para que si quieren luego puedan ingresar y puedan volver a echarle una miradita y poder pues si tienen alguna, si se quedan de pronto con alguna duda o en el momento que lo estén haciendo se les olvide cualquier cosa, la presentación queda ahí listo, cualquier también duda que tengan o cualquier cosa, me pueden escribir con mucho gusto, me pueden escribir, se identifican porque pues con tantos, la idea es que pues no le esté contestando yo cosas que no son. Entonces, se identifican, me preguntan y con mucho gusto. Entonces, ahí yo les voy a compartir al grupo, también les voy a compartir un link de un drive donde hay una carpetica, pues la idea es que ustedes puedan también ahí, tienen acceso a esta presentación, ¿listo? Entonces decíamos bueno, ya habíamos hablado de todo el tema de los diagramas, elaborar pues el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue, como les había comentado, les había explicado.
Eh, y pues el último pues es el último punto es elegir herramientas necesarias para optimizar los procesos. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es, hacer en ese punto lo que vamos es a colocar el nombre, la imagen, digamos que una explicación muy breve del por qué usted utilizaría esa herramienta, ¿sí? Recuerden, como de pronto eso sí no lo alcanzaron a escuchar, que esta evidencia es documentar el software, es documentarlo. Les decía que un arquitecto de software lo que hace es eso, documentar el software del requerimiento, volverlo un documento que un desarrollador pueda hacerlo, él pueda explicárselo y el desarrollador pueda llevarlo a cabo, ¿sí? El desarrollador no puede hacer, o sea, en este tiempo, pues digamos que el que programa y hace de todo. Es arquitecto, es un arquitecto de software, es el desarrollador, es el analista, es el del diseñador, ¿cierto? Pero pues cuando estamos haciendo proyectos grandes, ya nos vamos a encontrar un modelo, por ejemplo el Scrum, ¿sí? Donde hay roles, donde hay ciclos, ¿cierto? Donde ya hay también un modelo, digamos, estructurado para nosotros poder desarrollar, para que el desarrollador cumpla con el rol que debe cumplir, el arquitecto de software cumpla con el rol que debe cumplir y así pues todos cumplan con el rol que debe cumplir. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a hacer el rol de arquitectos de software y entonces lo que vamos es a documentar nuestro software, nuestro proyecto. Entonces, la idea es que ustedes dejen bien documentado, por eso el tema de la explicación, por eso el tema de explicar cada cosita para que quede documentado y no haya cuando se califique. eh, la persona que lo califica, el analista, llamémoslo así, que lo califique el instructor en su rol de analista del documento, pueda decir que es entendible y que cumple con todo lo requerido para la documentación del software. Entonces, hasta ahí, pues eso es lo que como tal, las actividades que se deben presentar. Ustedes ya saben pues que se debe presentar el documento, el nombre es arquitectura de software, en un PDF, muchachos, acostumbrémonos. Eso es lo más fácil, guardar como en PDF, ¿sí? Ya, en PDF. eh, y pues obviamente el documento debe llevar su portada, porque muchos entregan y ni siquiera se sabe de quién es, sino porque lo suben ahí, saben de quién es. Para este trabajo, no sé si ustedes ya tienen grupos de trabajo. No sé, me confirman ahí si ya ustedes trabajan en grupos, si ya tienen conformados grupos, no, trabajan individual. Algunos de los que están aquí conectados tienen grupo de trabajo. Yo no, profe, yo normalmente trabajo individual. Ok. Listo, no, no, no. Pues no hay ningún problema. Incluso yo siempre, pues, los trabajos, siempre que hago las conferencias, nunca hablo de grupos. Pues también por el tema de la distancia y todo ese tema, ¿cierto? Y a veces es complicado, aunque en programación y en estos medios, pues debemos aprender también de poder utilizar esas herramientas y poder trabajar en equipo, porque lo que les decía, cuando entremos al mundo de la programación, cuando ustedes estén en una empresa o en un proyecto real y grande, pues se van a encontrar un equipo de trabajo, donde con cada uno de ellos debe haber una comunicación
para hacer cada uno el rol que tiene que desarrollar o desempeñar dentro del equipo. Listo, muchachos. No sé si de pronto tengan dudas sobre la evidencia, tengan dudas qué es lo que deben de entregar, si tienen dudas de la actividad. Si, si todo quedó claro, por favor, pues por el chat o una manito arriba, bueno, no sé, o por lo menos entendido, para que, para yo saber que quedó claro, señor. Bueno, con el debido respeto de mis compañeros, no quiero hacerme pasar por la persona que pregunta, interrumpe y extiende las sesiones porque sé que cada uno tiene pues sus compromisos, su día a día, entonces pues no quiero alargar todo porque sé lo molesto que es cuando de pronto una persona pregunta y pregunta, pero pues lejos de eso yo lo que quiero es realmente terminar con satisfacción esto y en el momento de hacer la etapa productiva no sentirme perdido porque yo ya realicé un tecnólogo en otra materia y pues en la etapa productiva pues me sentí un poco perdido, ¿sí? Entonces lo que quiero es asegurarme esta evidencia, profe, precisamente es en el proyecto que estamos llevando a cabo o es como un sample, un ejemplo de algo que podamos tomar. Yarun, pues vea, yo le soy sincero. eh, yo les recomiendo, pues si ustedes ya tienen que pues digamos, a esta altura, ¿sí? De, 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 de la formación, ya deberían tener como la idea de negocio, llamémoslo así, ¿cierto? Como la idea de negocio, como el planteamiento del proyecto. O no sé si aún no la tiene ninguno. Sí, sí, profe, yo sé, pero es que me cuesta trabajo un poco aterrizar la idea que yo tengo, ¿sí? Entonces por eso lo decía así en el momento sobre el camino mientras voy aterrizando la idea que tengo porque es un poco compleja y debido a esto pues no quiero retrasarme con las evidencias. Quisiera saber si puedo tomar otros ejemplos de otras ideas de negocio. Sí, claro, claro, Yarú, no, o sea, claro que sí, claro que sí. Aquí lo importante es que digamos que el sistema que usted vaya a utilizar, ya sea de ejemplo o real, tenga la aplicabilidad, hoy sí se me puede, aplique pues los patrones de diseño. No es, no, digamos, no tiene que ver que es que tiene que ser el real. No, lo importante es que lo aplique y lo documente. ¿Listo? Gracias, profe, y gracias, compañeros, perdón. No, con mucho gusto, de eso se trata, de preguntar. ¿Alguien de pronto más o de pronto ya quedó claro, muchachos? Quedó. Para hacer los diagramas, pues es libre el programa que uno utilice. Sí, sí, espérame un segundito, es que ya me perdí aquí de las páginas. Bueno, sí señor, es libre. Ya digamos que yo les hice una sugerencia, una recomendación y no quiere decir que esas son las que tengan que utilizar. ¿Listo? Entonces es libre, como lo quieran hacer. Se me perdió la sesión, muchachos, ¿dónde está? Aquí está. Me perdió. Ya la encontré, acá está. Listo, muchachos. Entonces, espérenme, antes de irse, les voy a compartir también por este medio, pues para que lo vayan copiando y después no se nos olvide. Espérenme. Por acá copiado el link de la carpetica que les dije, la carpeta que les dije de donde en el Drive, ¿sí? Igual, como les dije, también se los voy a compartir ¿por qué? Por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp.
para que pues tengan ahí de todas maneras pues más material de ayuda, ¿listo? Muchachos, de todas maneras, vuelvo y les repito, cualquier cosa que necesiten en cuanto a que tengan alguna duda, entonces con mucho gusto me escriben al WhatsApp, ahí del grupo, sacan el número mío y me escriben, ¿listo? De pronto si no les contesto inmediatamente, a veces pues me demoro un poquito en contestar o algo, pero yo siempre trato de contestarles lo más pronto posible para, para estar yo siempre igual, estoy atento porque siempre estoy ahí disponible también para los otros grupos, entonces para todos estoy disponible, ¿listo? De una, profe. Excelente noche, profe. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno, Listo, muchachos, no siendo más, les agradezco la asistencia, que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y que nos vemos pues en una próxima sesión, si Dios lo permite, ¿listo? Hasta luego, muchachos, descansen, pasen buena noche. Muchas gracias.